Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, martes de Pregúntenle al Eli. Y como siempre, yo le agradezco mucho al Eli Feinsey, que esté con nosotros aquí siempre a puntualito y a veces hasta antes. Mi querido Eli, ¿cómo estás? Hola, Eli. Bueno, asumo que está muy bien. Lo que pasa que no está. Ahí estás, No, él. aquí estaba. Estaba con el micrófono apagado para no hacerte ruido. Muchas Y se me... gracias. Bueno, ahora sí ya puedes hacer un ruido, Eli. ¿Cómo estás, Eli? No, no, sí, ya yo iba por la mitad de la respuesta cuando me di cuenta que tenía el micrófono apagado. ¿Cómo va todo, mi querido Eli? Pues tengo que decir que yo, por dicha, muy bien, mi familia muy bien, todo en orden, pero de cada día más preocupado por el rumbo de este país, que no hay mucho que se pueda decir positivo al respecto, ¿verdad? Bueno, este segmento te pertenece a ti, tú eres el que vas a hablar, pero solamente te quiero decir que hoy me invitaron a dar una charla a un grupo muy interesante de personas que me pidieron que hablara sobre las implicaciones y lo que significa de estar en acuerdo o no acuerdo, pero el tener que ir a buscar el Fondo Monetario Internacional, pues, ¿no? Sí, ¿Qué significa el ir a buscar al Fondo Monetario Internacional? Y pues entonces me obligó definitivamente a meditarlo, a reflexionarlo, pero a buscar algo de datos. Y pues fue después del almuerzo este asunto y todo el mundo quedó indigestado. pues sí, Todo quedó indigestado. eso sucede. Yo ya cuando me piden que dé charlas, empiezo por decirles que si no se tomaron el ansiolítico, se tomen un whisky o Es que, algo antes de escucharlo, porque realmente, por más que uno trate de ser optimista, es muy o sea, difícil encontrar buenas noticias hoy en día, ¿verdad? la conclusión a la que yo llegué, y me atrevo a meterme un poquito porque de todas modos las preguntas del público por ahí van, pero la conclusión a la que yo llegué, digo que es cuestión nada más de que lo medites un poquito. El FMI es los bomberos del mundo financiero. O sea, nadie acude al FMI más que ya porque ya no tienes otra cosa que hacer, ya no te queda más Así es, remedio que ir al FMI. Eso así es. O sea, esos son los bomberos. El FMI son los bomberos literalmente. Ya tienes la casa en llamas. Bueno, así es. ahora tampoco tenemos el FMI porque lo que íbamos a ofrecer al FMI para que nos diera el dinero ya no se lo ofrecemos. Entonces tampoco tenemos el FMI. Así es que la casa está en llamas, punto. La casa está en llamas y los bomberos no van a venir. Así Porque, es, la casa está en llamas, Alberto. De hecho, he venido usando ese símil yo en Twitter, en algunas publicaciones que he hecho desde el fin de semana. Eh, la casa está en llamas y el gobierno sigue en fiesta. Porque efectivamente, o sea, desde el momento en que el gobierno reconoce que es necesario ir al Fondo Monetario Internacional, es porque ya tenemos el fuego, uh-huh, uh-huh. ¿verdad? Se ha trazado el asunto por los motivos que sean, por la impericia del gobierno, la incapacidad de presentar una propuesta decente y racional, y el mal manejo que han hecho del tema del diálogo nacional. Este, y bueno, el fuego sigue creciendo y mientras el fuego destruye la casa, el gobierno sigue pues regalando lo que no tiene. Este fin de semana se reveló que el gobierno firmó una nueva convención colectiva con los funcionarios o los sindicatos del Ministerio de Educación, donde otorgan una serie de nuevos beneficios que no estaban, que no existían antes, y no solo eso, condonan, Alberto, un monto aproximado de 28.000 millones de colones que el ministerio pagó de más a sus funcionarios, y ese pago de más no está claro exactamente a qué se debe. Pues, parte de eso se debe a que una vez que se aprobó la reforma fiscal y se ordenó que los pluses salariales dejaran de pagarse como un porcentaje y se convirtieran en un monto nominal, el ministerio todavía siguió pagando algunos de esos pluses como porcentaje, lo cual implicó un gasto mayor de lo que tenía que haber sido. Y también, bueno, tradicionalmente le echan la culpa al sistema informático del ministerio por pagarle a algunas personas más de lo que debería, y después la recuperación de sus dineros es virtualmente imposible, ¿verdad? Este,
Y bueno, todo eso incluido en esta nueva esta nueva convención colectiva, como que si estuviéramos en tiempos de jauja. El Estado simplemente renuncia a cobrar esos 28.000 millones de colones, o sea, ya se los regalaron, ya se incorporó en el patrimonio de los funcionarios que los recibieron de manera indebida y no por culpa de los funcionarios, pero la renuncia por parte del Estado es realmente grave, ¿verdad? Les otorgan, le ponen en la convención colectiva que el ministerio les va a dar lunes, martes y miércoles de Semana Santa libre con goce de salario. ¿Qué más? Había varias cosas que están ahí en esa convención, en esta nueva convención colectiva que incrementan el gasto público, ¿verdad? Un plus salarial conocido como, pues ya te voy a buscar el detalle exacto, incentivo del desarrollo de la docencia. Era un plus que se pagaba, era un 8,33% sobre el salario base. Ahora decidieron que ya no va a ser un plus, sino que lo incorporan al salario base, pero lo incorporan como un aumento del 12,6% de ese salario. Y esto tiene un efecto cascada, porque al incorporarse al salario base, todos los demás pluses que se calculan como una proporción del salario base, bueno, pues ahora el salario base es más alto, entonces todos los demás pluses también crecen. Se crearon 4.000 plazas nuevas para cocineras en el Ministerio de Educación, con lo cual ahora se convierten en funcionarias públicas las cocineras. El día que sus servicios por cualquier motivo ya no sean necesarios, no se les puede despedir porque ya ahora son dueñas de sus plazas en propiedad. Se crea una comisión para implementar beneficios no salariales y entonces esta es una forma de aumentarse la remuneración sin aumentar el salario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué? Días libres, pagos, que el patrono les pague el transporte al trabajo y de regreso a la casa, que les paguen el dentista, bueno, esto yo no lo estoy inventando, estas son cosas que se han ido metiendo en otras convenciones colectivas como la de Habdeba, la de Recope, etcétera, ¿verdad? Así que el gobierno sigue actuando como que si no estuviéramos en crisis y como que si no estuviéramos ya no es viendo el precipicio, ya estamos oliendo el fondo del precipicio, ¿verdad? Y sigue el gobierno actuando de esa manera. En este momento se está discutiendo el presupuesto nacional para el próximo año. La fracción de diputados de Liberación Nacional le pidió al gobierno que presentara un recorte del 1% del PIB, y no solo no lo presentó el gobierno, sino que los diputados de gobierno presentaron mociones para aumentar el gasto público en 60.000 millones de colones, y además desde el Ministerio de la Presidencia se promovió desde este fin de semana una campaña del miedo con recursos públicos para hacerle creer a las personas que los recortes del presupuesto obligarían a cerrar servicios. Alberto, como que si las entidades públicas estuvieran funcionando al máximo de su eficiencia y recortarles el 1 o el 2% del presupuesto fuera a obligarlas a tener que recortar servicios públicos. Es una barbaridad. Este gobierno nos está empujando, ya no es que no está actuando, nos está empujando al precipicio y cada día a pasos más grandes y a pasos más veloces. Bueno, esta pregunta que te hace Braulio Sánchez Araya a mí me gusta mucho porque aterriza las cosas y las aterriza muy bien. Dice Braulio Sánchez, mucho se dice que vamos hacia el barranco y de consecuencias terribles para el país si el gobierno no reduce el gasto y le da rumbo económico al país, pero en buen tico, ¿cuáles son esas consecuencias? Las de irse al barranco. Sí. O sea, ¿qué pasa? Y esta pregunta ya te la he hecho yo a ti antes. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo va a ser eso? Ok, ojalá no hiciéramos nada. Lo que está el gobierno, lo que describí en mi comentario anterior, es que el gobierno está proactivamente buscando el descalabro, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Cómo sería ese descalabro? Al Fondo Monetario Internacional a pedir el rescate, si no hacemos las reformas necesarias para poner las finanzas públicas en orden. ¿Qué es lo que pasa? Bueno,
Eventualmente el gobierno se queda sin dinero, o sea, el flujo de caja del gobierno se ha visto afectado, la recaudación ha caído por causa del parón económico, por la pandemia, ¿verdad? El desempleo ha subido mucho, entonces toda la recaudación por todas partes ha caído, ¿verdad? En estos momentos los mercados están bastante temerosos con respecto a Costa Rica porque la calificación de riesgo del país ha venido cayendo en los últimos tiempos y ahora en medio de la crisis el gobierno no da señales de querer corregir la situación. Entonces, por un lado, la recaudación cayó, de por sí la recaudación siempre es insuficiente, lo cual obliga al gobierno a endeudarse, a recurrir a los mercados. Y los mercados en este momento le van a exigir al gobierno tasas de interés muy altas o plazos muy cortos, con lo cual se complica la gestión financiera del gobierno. Se acaba el dinero en algún momento, y esto quiere decir que el gobierno o no tiene plata para pagar salarios, o no tiene plata para pagar pensiones, o no tiene plata para pagarle a sus proveedores, O hace, no o tiene hace default. plata para... O hace default. Exacto, ese era el siguiente punto. No tiene plata para pagarle a sus acreedores. Y eso es lo que se conoce como el default. Es la cesación de pagos. Usualmente nos referimos al default cuando hablamos de la cesación de pagos de las deudas del gobierno, pero en realidad, Alberto, en el momento en que el gobierno incumple una de sus obligaciones, ya sea pagar salarios o pensiones o lo que sea, básicamente el gobierno está en default, ¿verdad? En el momento en que el gobierno entra en cesación de pagos, aquí ya entramos en una situación que tiene que ver más con la psicología social que con otra cosa, ¿verdad? Porque la gente va a buscar, primero, convertir sus ahorros o convertir su capital en moneda dura, ¿verdad? En divisa, entonces crece la demanda de dólares, con lo cual se dispara el tipo de cambio. Mucha gente buscará sacar el capital del país, ¿verdad? Entonces, todo esto se confabula para que el tipo de cambio se nos dispare. Eventualmente el gobierno se queda sin acceso a los mercados, sobre todo si el default es financiero, si el default es con las entidades financieras o con los inversionistas que han comprado títulos de la deuda del gobierno de Costa Rica, se le cierran las puertas al gobierno, a los mercados financieros, y no le queda otra opción más que ir a pedirle al Banco Central que imprima billeticos para seguir financiando el gasto, para pagar salarios de policías, de maestros, etc. Esto desata un proceso inflacionario que rápidamente se sale de control. Y estos dos factores juntos también hacen que la actividad económica, bueno, las tasas de interés se disparan, ¿verdad? En el momento en que el gobierno cae en default, las tasas de interés se disparan aún más, con lo cual se vuelve aún más difícil invertir en el país, inversión productiva, porque si la tasa de interés, si para endeudarse, para establecer o abrir un establecimiento comercial o abrir un emprendimiento industrial, si la deuda cuesta 25, 30%, pues no hay negocio que rinda un porcentaje tan alto para poder pagar esa deuda. Entonces no vale la pena endeudarse para eso. Entonces se para la actividad económica, se dispara el desempleo, se dispara la pobreza. Y después empiezan otras consecuencias en las que la gente usualmente no piensa. Si se dispara el desempleo, se dispara el costo de la vida, se dispara la pobreza, esto obliga a muchas familias a sacar a los hijos de la escuela porque no hay dinero para estar pagando los buses para que vayan, no hay dinero para estar comprando materiales educativos, etcétera, o porque simple y sencillamente hay que poner a los niños a trabajar para que la familia no se muera de hambre. Esto sucedió en Costa Rica en los años 80 y eso es lo que llamamos la generación perdida de los años 80, donde prácticamente la mitad de los jóvenes colegiales en esa época tuvieron que abandonar sus estudios y nunca los pudieron retomar. Y entonces cuando finalmente Costa Rica se recupera y cambia de modelo productivo y se empieza a enfocar en las exportaciones y se empieza a enfocar en la inversión extranjera, estas personas no tienen los conocimientos y no tienen las habilidades que no pudieron adquirir por no haber completado su educación,
no tienen lo necesario para poder obtener empleos de calidad en zonas francas, etcétera, ¿verdad? Entonces, quedan condenados a un círculo vicioso de pobreza, de desempleo y más pobreza. Así que las consecuencias son catastróficas, desde cualquier punto de vista que lo veamos. Totalmente. Ahora, una cosa que no mencionaste, claro, aquí el economista eres tú y nos diste un recuento didáctico, académico, bastante realista, ¿no? Pero Sí. un elemento que no se mencionó y que yo lo he visto y que sucedió en la crisis financiera última de América Latina, la de Argentina, sucedió en la anterior, que fue la de México 94-95, sucedió en la de México en el 82, etcétera, y es el riesgo grande, importante, y yo te pregunto a ti sobre qué tanto riesgo, pero yo creo que es mucho en lo personal, de un colapso del sistema financiero y bancario del país por medio de la desconfianza, corridas bancarias, etcétera, 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 Eli. Sí, es un riesgo definitivamente, o sea, en una situación de esta se dispara ese riesgo, ¿verdad? En el momento en que las personas pierden la confianza Exacto. en el sistema, pierden la confianza en la moneda, van a tratar de ir a sacar su dinero del banco para llevárselo a otro país. Y en el momento en que confluyen muchas personas simultáneamente a tratar de sacar su dinero, Se descapitaliza. de eso es lo que se conoce como una corrida bancaria, los bancos no necesariamente tienen la liquidez para poder entregar todos esos depósitos. Entonces, ni siquiera es un asunto de solvencia, es un asunto de liquidez. Eh, y podría provocar la quiebra en cadena de muchos bancos Exactamente. también. Eh, Y otro aspecto que no mencioné, Alberto, que no es de la economía, que tiene que ver con la descomposición social que se produce alrededor de crisis de esta magnitud, es que también se incrementa la criminalidad y la violencia. claro, Y claro. ya ni siquiera es un asunto de maldad, es un asunto de hambre. Yo, como bien sabes, estoy casado con una mexicana y yo recuerdo en la crisis el tequilazo, eso fue en el 94, 95, ¿no? 95, sí. Este, bueno, yo me había casado a mediados del 94 y cuando empezó la crisis esta del tequila en México, a la familia de mi esposa, a todo el mundo asaltaron, ¿verdad? A un tío de mi esposa se lo llevaron a hacer los famosos paseos millonarios, donde justamente escogieron al tío que no tenía ni dónde caer muerto, ¿verdad? Entonces lo confundieron probablemente, pero según los que se lo llevaron, pues lo agarraron en la calle, lo montaron en un carro y empezaron a visitar cajeros automáticos dizque para sacar el dinero que no tenía, ¿no? A otro en un semáforo le rompieron la ventana, le pusieron un cuchillo en el antebrazo y le dijeron el reloj o el brazo, ¿verdad? A mi suegra bajándose en su casa después de haber hecho las compras del supermercado, le pusieron un puñal en la espalda, le quitaron las bolsas del supermercado, le quitaron las llaves del carro. Mi suegra dice que fue una persona que la trató con amabilidad, excepto porque le puso el puñal, que la trató amablemente, que no le faltó al respeto, que no la trató con violencia y que cuando se llevó las cosas le pidió perdón a mi suegra y le dijo, me va a perdonar, mis hijos tienen hambre. Y no se robó el carro y no se Bueno, metió a el la casa, mandado. simplemente se llevó las llaves para que mi suegra no lo pudiera perseguir. Este, pero así como te digo, son consecuencias que esperemos que no se lleguen a dar aquí en Costa Rica, pero es lo que nos estamos jugando, Alberto. Exactamente. Ya esto no es jugando. Exactamente. Y otro elemento también, Argentina tenía depósitos en dólares y corría el dólar libremente. México también lo tenía. Y también en sus crisis, sobre todo México en el 82 y Argentina en el 2001, ante la salida de dólares que tú lo mencionaste en tu presentación inicial, tú lo mencionaste sobre la desconfianza que genera que la gente compre dólares y los dólares se empiezan a agotar, y etcétera, el gobierno estableció control de cambios, congeló las cuentas en dólares de los cuentavientes. Señores,
No les voy a robar su dinero en teoría, pero se los voy a cambiar a una nueva moneda o al nuevo peso, en el caso tanto de Argentina como México, hiper, súper devaluado, con lo cual de todos modos es una confiscación brutal, ¿sí? Así es. Y todo eso es también, o sea, lo que estoy tratando de decir es que, y esto es real, y tú me vas a decir si no es real, Eli, porque tú sí me puedes decir todas las cosas que yo hago mal, que yo hago muchas, pero México y Argentina en su momento estuvieron exactamente en el momento en el que está Costa Rica en este momento. También pasaron por este momento exacto. Así es, porque camino al precipicio, Ujú. hay un momento donde todavía las cuatro llantas del carro están sobre la carretera, pero ya no se tiene control sobre el carro, ¿verdad? Entonces ese carro va directo hacia el precipicio. De manera claro, que esos países estuvieron unas semanas o unos meses antes del descalabro, Ujú. estuvieron en el lugar donde está hoy Costa Rica. Exactamente. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de evitar, ya no de evitar la crisis, estamos inmersos en una crisis muy profunda, estamos en una recesión económica profundísima, como no hemos visto desde 1980 en Costa Rica. Entonces, ya no es evitar la crisis, es evitar lo peor de la crisis, evitar que se profundice aún más. Todavía estamos a tiempo, pero ya no sobra tiempo. Yo, Cuando yo digo todavía estamos a tiempo, es que hoy mismo deberíamos de estar tomando decisiones para revertir la situación, pero las decisiones que está tomando el gobierno son firmar convenciones colectivas, aumentar el gasto público, atemorizar a la población con la suspensión de servicios públicos, en vez de hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? yo matizaría, con todas las disculpas del caso, pero yo matizaría un poquito lo que dijiste, Eli, en el sentido de que estamos en crisis. Yo matizaría que estamos en una situación crítica, pero todavía no estamos en crisis. La crisis es lo que estuvimos hablando hace rato. O sea, para mí, y discúlpenme el público, pero para mí la crisis es como el orgasmo. Cuando lo tienes encima, lo sientes. O sea, Bueno, yo creo que aquello es es un crisis. tema de semántica. Yo, de hecho, tuve una discusión en las páginas de Delfino, porque escribí algún artículo donde yo hablaba, y te estoy hablando hace un año, ¿verdad? Ujú. Donde yo hablaba de que el país estaba en crisis y otra persona me contestó diciendo que no era una crisis. Eh, bueno, lo cierto, Alberto, es que no existe una definición económica No, de bueno, qué es una entonces crisis. si esto es una crisis, Existe entonces una ¿qué será definición, aquello? Porque aquello es horrible, o sea, aquello sí es, ya, la casa incendiada se te vino encima, cada casa nada más está incendiada, claro, todavía no se derrumba. claro, pero un país, Alberto, que crece al 2%, su economía crece al 2%, que tiene un desempleo del 12,5%, que tiene una pobreza del Sí, no, total. 21 o 22%. Es un país en crisis, Alberto. No es un país en recesión, no es un país en depresión económica, pero es un país en crisis. Costa Rica estaba en crisis el año pasado. Hoy estamos en recesión. Ya tenemos 2 trimestres seguidos, el segundo y el tercero del año, con contracción de la economía. Entonces, por definición, ya estamos en una Bueno, recesión. Son 2 trimestres seguidos de contracción económica. Para la depresión no hay una definición tan precisa, pero básicamente una depresión es una recesión prolongada, ¿verdad? Y con el tipo de decisiones que está tomando el gobierno de Costa Rica, lo que va a hacer es profundizar la recesión y prolongar la recesión. O sea, caemos en una situación de bueno, depresión. Ahora, la definición de que sí es crisis o no es crisis, al final de cuentas, Alberto, es de semántica. acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, estamos en una situación muy, muy mala, pero el punto es, y de nuevo con lo que estábamos diciendo hace rato, así estamos muy, muy mal, terrible, pero espérense a que estemos con tasas de interés explotadas, con inflación arriba, con salida de corrida de bancarias, con cierres bancarios, etcétera, y van a ver entonces ahora sí lo que es realmente la casa ya derrumbándose encima de uno. Sí. Definitivamente. No, y de Sí. acuerdo contigo, a ver, si llegamos a una situación como la que vivió México, como en los años 80, la que vivió México nuevamente a mediados de los años 90,
como las que ha vivido Argentina prácticamente todas las décadas Ujú, en los últimos 50 o 70 años, o como la que vivió Grecia hace un poco más de una ujú, década, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, esa es una crisis bastante más grave, bastante más profunda que la situación que hoy está viviendo Costa Rica. Entonces, sí, podríamos decir, si usted cree que estamos en crisis, espérese para que vea cómo se agrava la situación, ¿verdad? Pero el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española, define crisis como situación mala o difícil, intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad, reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. O sea, desde el punto de vista Sí, sí, ya estamos. del significado de la palabra, estamos en una crisis Definitivo, profunda. definitivo. Eh, José Villalobos te pregunta, ¿estarías de acuerdo que el gobierno ponga a la venta acciones de empresas estatales distintas de las que se brindan servicios de salud, seguridad y educación a través de la bolsa de valores? Bueno, lo que pasa es que quienes brindan en Costa Rica servicios de salud, educación y seguridad no son empresas, son ministerios. Y entonces uno no puede vender acciones de un ministerio porque no tiene la estructura jurídica para hacer eso. Eh, lo que sí se podría hacer es con las empresas estatales, ¿verdad? Con el ICE, con Recope, con el Banco Nacional o lo que sea, ¿verdad? Eh, ahí sí podría venderse en el mercado de valores acciones. eh, eh, y bueno, podría ser una forma de capitalizar las empresas. Lo que pasa es que las empresas estatales, si no se cambian a administración privada, entonces vamos a seguir en el mismo jueguito con las convenciones colectivas y todo lo demás, ¿verdad? Y más bien vamos a poner a los ciudadanos a arriesgar su capital en empresas que no son manejadas con criterios de eficiencia, eficacia y buen manejo de los recursos, ¿verdad? Por eso yo lo que creo que hay que hacer es sacar un paquete accionario de por lo menos el 51%, ponerlo en venta para un inversionista que venga a asumir la administración de la empresa. Con el otro 49% podemos agarrar una parte, digamos un 25%, y sacarlo al mercado accionario para que los costarricenses puedan comprar. Es distinto comprar acciones de una empresa que va a ser administrada con criterios de empresa privada, etcétera, donde hay mayor transparencia y mayor confianza de que las cosas se pueden llegar a hacer bien, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Vender solo acciones de las empresas sin hacerle un cambio estructural a esas empresas no resuelve ningún problema. Claro. Eh, Marta Esquivel, que es alguien que participa mucho, hace una pregunta que me parece a mí inocente porque dice, Don Eli, ¿usted considera que es posible que nuestro país caiga en manos de izquierdistas? Ya cayó, Marta, hace rato. Pero hace Así rato, es, Marta. ¿En qué así país es. vives, Marta? A ver, yo no soy, Alberto, tú sabes que yo me cuido mucho, yo no soy muy dado a las teorías de conspiración y todo eso. Pero ya cuando uno ve las actuaciones del gobierno en esta última semana, es realmente macabro, Alberto, es realmente maquiavélico, es malintencionado lo que están haciendo. Insisto, esto de la convención colectiva que se negoció a espaldas y en secreto, sin que nadie se enterara. Eh, y se firma con incrementos en los beneficios y en el gasto en media crisis profunda, ¿verdad? Esta campaña del miedo que desataron esta semana, insisto, con recursos públicos. Hoy uno entra a cualquier página web de cualquier entidad pública y lo que aparece de primero es una advertencia de que si la Asamblea Legislativa recorta el gasto, van a tener que cerrar el aeropuerto, van a tener que cerrar. Ve el descaro, Alberto. El primero que yo vi ayer en la mañana fue el del registro de la propiedad. Y entonces, el registro de la propiedad, para el que no ha utilizado los servicios en línea del registro de la propiedad, uno entra y uno ahí puede sacar en línea, online, certificaciones. Uno paga la certificación y la baja de una vez y ya uno tiene la personería jurídica, la certificación de propiedad del vehículo, lo que necesite lo puede hacer en línea, pero uno paga el servicio y cada certificación de estas cuesta
2.800 colones o una cosa así por el estilo. La verdad es que hace muchos meses no lo hago, pero por ahí de 2.800 colones. Y que me pongan en la página de entrada del registro de la propiedad un rótulo que dice que si se recorta el gasto público, el registro va a tener que cesar o no va a poder brindar los servicios en línea. Alberto, esto es un descaro. Si los servicios en línea los estamos pagando en el momento de consumirlos, ni siquiera se pagan por impuestos. Es una vulgaridad. Claro. Y entonces sí, hoy sí tengo que decir, estamos en manos de un gobierno de izquierda que está empezando ahora sí a mostrar el cobre por si antes habían dudas. Claro. Oh, buen punto. Fíjate que aquí entrevisté la semana pasada a uno de los oficiales de Correos de Costa Rica y le pregunté acerca de su financiamiento. Y él me dijo, nosotros nos financiamos 100% por lo que nos dan los usuarios. A nosotros el gobierno no nos da un quinto. Sí. Sí, bueno, hay muchos servicios públicos que son así. Hay otros servicios públicos, digamos, una de las páginas que sacó anuncios para asustar a la gente fue el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, el Servicio Meteorológico no cobra por los servicios, se financia con una transferencia del gobierno, pero a ver, si le recortan el 1 o el 2% del presupuesto, eso justifica cerrar los servicios. Me van a decir que el 98% del presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional son gastos inútiles y que solo ese 1 o 2% que les iban a recortar es lo que les permite brindar los servicios. Porque si es así, es una confesión de parte de la más absoluta indolencia, de la más absoluta ineficiencia, descaro, cara de barrada. Es que ya ni siquiera hay palabras para describirlo. No me pueden decir que si yo los dejo con 98 colones en vez de 100, tienen que cerrar los servicios. Porque si me lo dice, quiere decir que esos 98 colones se los están comiendo en confites. Pues sí, es cierto. Eli, ya se te acabó el saldo. Deberíamos de seguir otra hora más, Alberto. Yo creo que sí, va. Lástima que aquí están los de Contacto Deportivo que me van a atacar a patadas. Ya ves que son especialistas en soccer. Van a meter gol con mis manos. Así es que... Pero hay que decirles que de por sí Saprissa tiene como un mes de no ganar. Ya no hay nada que hablar en los programas. Aquí te dejo con ellos para que hables tú con ellos. Ándale, ¿cómo ves? No. Gracias, Eli. Despídete de tu público. Muchas gracias, en primer lugar a ti, Alberto, por el espacio, a CRC 89.1 y por supuesto a todo el público. Como siempre digo, cada vez se nos quedan más preguntas sin responder. Yo estuve revisando preguntas antes de entrar al programa y creo que aunque no las leímos al aire, respondimos la enorme mayoría de ellas porque todas iban en esa misma dirección. Exactamente. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Eli, también. Nos vemos el próximo martes y a todos los seguidores de Eli del programa también el próximo martes para esta emisión, pero mañana a los demás nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.